Estamos desarrollando este mes un tema dirigido a la familia, tratando de tocar algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con la familia, pero yo no sé por qué razón me he enfocado más en las parejas, en los matrimonios, aunque los matrimonios y las parejas son parte de la familia o principal de la familia, pero sin embargo siempre que trato de buscar algo caigo en lo de las parejas y los matrimonios. Hoy quisiéramos un breve análisis de la primera carta de Corintios capítulo 7, primera carta de Corintios capítulo 7, y leyéramos ahí del verso 1 al 40. Es una lectura un poco larga, así que mientras usted se va ubicando, yo la voy a ir leyendo, porque sí quisiera que usted conociera que hay todo un capítulo en Corintios que habla acerca de algunos problemas en el matrimonio. Así que voy a ir leyendo mientras usted llega. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto.
Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, estamos delante de ti porque te necesitamos, Padre. Estamos aprendiendo a vivir, Señor, y tu palabra nos enseña, Dios, tu voluntad preciosa para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos lo que nosotros queremos y no lo que tú nos mandas. Pero en esta noche vamos a aprender y queremos, Padre, aprender bien para hacer las cosas como tú las dices, Señor. Toma el control y háblanos y abre nuestro corazón para escuchar, Señor, y para atender las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Aleluya. Bien, hermanos. El apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, tremendo hombre usado por Dios en el Nuevo Testamento, le toca la monumental tarea, amado hermano, de predicarle el evangelio a los pueblos gentiles, o sea, a los pueblos que no eran judíos. Él trató de predicarle a los judíos y no fue bien recibido, y entonces él dijo, me voy a los gentiles. Al fin y al cabo, Dios hace tiempo me está hablando que vaya a los pueblos que no conocen de él, y voy a ir a predicarles el evangelio. Entonces Dios lo empezó a usar tremendamente y empezó a plantar iglesias por todo lo que era alrededor del pueblo de Israel. Yo quiero que usted entienda esto, mi amado hermano. El mundo antiguo, el mundo del que estamos hablando hace 2000 años atrás, no es el mismo mundo que tenemos ahora. Ahora casi todos los continentes están poblados y hay muchos más millones de personas habitando el planeta que en aquella época. En aquella época no habían tantas ciudades, no habían tantos países, ni se sabía si todos los continentes estaban habitados. Entonces el mundo conocido de aquella época giraba alrededor de Israel, todo un contorno, una circunferencia que abarcaba 3 continentes, que era el continente europeo, parte del continente asiático y parte del continente africano. ¿Ok? Ese era el mundo de aquel entonces. Y sobre ese mundo de aquel entonces, poniendo aparte a Israel, el apóstol Pablo se encargó de llevar el evangelio a cada uno de los pueblos que habían alrededor, ahí en todo ese lugar. Fue una tarea tremenda, y Dios le dio la capacidad a este hombre de hacerlo, y llegaba a pueblos, y a través de muchas diferentes circunstancias, Dios lo usaba para plantar iglesias. Después de que se plantaba una iglesia en ese lugar, mi amado hermano, en un pueblo pagano, en un pueblo donde tal vez nunca habían oído hablar de Dios, y que ahora Pablo empezaba a hablar de Dios, empezaba a hablar del cristianismo, tenían costumbres totalmente paganizadas, totalmente, o sea, nada que ver con el cristianismo, hermano, costumbres y rituales perversos, inmorales, idólatras terribles.
Entonces Pablo, mi amado hermano, tiene que empezar a crear una doctrina cristiana. Amén. Entonces, es así como él escribe la carta a la iglesia que está en Corinto. Corinto era un pueblo, un puerto, una ciudad, la ciudad de Corinto, que era un puerto donde desembarcaban muchos barcos, que era uno de los mayores medios de transporte y de comercio de su época. Y en ese lugar, mi amado hermano, se levanta una iglesia. Era un lugar de adoración de muchos ídolos. Había mucha inmoralidad de todo tipo de prácticas, hasta de homosexualismo, lesbianismo y muchas cosas feísimas. Y entonces ahora le mandan a preguntar a Pablo una cantidad de cosas. Y por supuesto no habían celulares para que Pablo se estuviera comunicando con el pastor que había puesto en la iglesia en Corinto. No habían telégrafos, no habían teléfonos de casa. Y el mejor medio de comunicación que existía para ese momento eran las cartas, hermano. Entonces, cuando él no sé dónde estaba en aquel momento, le mandaron a hablar de los problemas que se estaban suscitando en la iglesia que estaba en Corinto. Entonces Pablo, en respuesta a aquellas preguntas que le hacían, él escribe esta carta y escribió hasta una segunda carta. Por eso existe primera epístola de Pablo a los Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y entonces en esta carta a los Corintios él abarca varios temas. Abarca muchos temas que ahorita no los voy a mencionar, pero me interesa el tema que abarca a partir del capítulo 7. Y entonces dice el verso 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Cuáles cosas me escribisteis? Entonces, ahora Pablo va a empezar a dar respuesta a todas las cosas que le escribieron a él, preguntándole acerca de las relaciones de pareja y acerca de muchas cosas. Entonces él empieza a dar su opinión y empieza a dar su parecer. Yo quiero que usted entienda algo, mi amado hermano. No todo lo que Pablo dice ahí ya estaba escrito, sino que me imagino que él, antes de dar respuesta a todas las preguntas que le hacen, me imagino que él se mete mucho en oración y le pide al Señor que le dé guianza para poder contestar muchas preguntas. Para muchas de estas preguntas que le hacen, él tiene un asidero, vamos a decir, bíblico en la ley, en el Antiguo Testamento, donde hay algunas pautas que hablan acerca de estas situaciones, pero muchas de las cosas que le preguntan, Pablo no encuentra una fuente, un fundamento donde buscar más que Dios. Y por eso él dice, manda al Señor, o dice el Señor tal cosa, y después dice, no dice el Señor, digo yo, dice él. Pero no es que lo que él dice no tiene autoridad. Él es un hombre de Dios, él es un hombre lleno del Espíritu Santo, él es un hombre consagrado a Dios. Entonces lo que él dice también tiene validez absoluta y autoridad absoluta. Amén. Así que aprenda a discernir cuando en el pasaje dice, digo yo, no el Señor, porque eso no significa que lo que está diciendo pues no vale la pena considerarlo, sino que por el contrario, hay que ponerle atención también, porque lo está diciendo un hombre de Dios. Amén. Bien, entonces empieza a dar su opinión y dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice Pablo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ok. Vamos a hacer un pequeño recorrido rápido sobre cómo se puede dividir este capítulo. De los versos 1 al 5, él le va a hablar a los casados y su deber conyugal. Amén. De los versos 1 al 5. Así que si usted tiene un lapicero o tiene un highlight o algo, trate de hacer una marca del verso 1 al verso 5, porque le va a hablar primeramente a un grupo de personas, que son a los que están casados, y va a hablar un poquito del deber conyugal. ¿Ok? De los versos 7 al 9, él va a hablar a los solteros y a las viudas. ¿Ok? De los versos 7 al 9 le va a hablar a los solteros y a las viudas. De los versos 10 al 11, él va a expresar su opinión en contra del divorcio entre creyentes. Él va a hablar en contra del divorcio entre creyentes. De los versos 12 al 17, va a hablar de matrimonios entre creyentes y no creyentes. ¿Ok? A veces lo agarramos y lo leemos todo como yo lo leí ahora. Para poder entender este capítulo, usted tiene que dividirlo.
y saber qué le está diciendo a qué grupo de personas, a qué grupo de personas se está refiriendo. Amén. Entonces, del verso 12 al 17 le dije que habló de los matrimonios entre creyentes y no creyentes. Probablemente le mandaron a preguntar algo de eso. De los versos 18 al 24 habló sobre la circuncisión y la esclavitud. De los versos 25 al 28 habló sobre las vírgenes, sobre si se casaran, si era mejor que se casaran o mejor que se quedaran solteras. Ok, sobre las vírgenes, el matrimonio entre las doncellas. Y finalmente, sacando algunos versículos, y por causa de la tribulación, de la persecución que se estaba viviendo en aquellos días contra la iglesia, él da algunas recomendaciones personales a todos los que le preguntaron acerca de esto. Bien, entonces, empezando con el tema concerniente al matrimonio, acerca de los casados y el deber conyugal, Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ok? Es su opinión muy personal, porque Pablo era un hombre que era célibe, o sea, él no sabemos a ciencia cierta si algún día se casó, si había enviudado, no conocemos ampliamente la biografía del apóstol, ¿verdad? Pero sí sabemos que desde que él se convirtió a Jesucristo nunca tuvo ninguna esposa, nunca anduvo con ninguna mujer, y entonces podemos entender que era un hombre soltero y que tenía un don de celibato, lo que les exigen ahora a los sacerdotes, o les han exigido siempre a los sacerdotes católicos, celibato, o sea, no se casen, no pueden tener relaciones, no pueden tener esposa, no pueden tener mujer, ¿ok? Pero en este caso a Pablo nadie se lo exigió, simplemente él dice que eso es un don que Dios le dio a él. Por supuesto, cuando él tiene ese don, vamos a decir que para él es tan especial, tan bonito, porque él quiere servirle de lleno al Señor y no quiere que nada le estorbe. Por eso él dice, bueno le es al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Entonces, es la opinión de un hombre que es célibe, mi amado hermano, y él quisiera que todos fueran como él, para que todos le sirviéramos al Señor de la misma forma que él lo hizo. Amén. Si él se hubiera casado, tal vez la opinión fuera diferente. Amén. Si él hubiera sido un hombre casado, probablemente hubiera dicho, bueno es al hombre que se case, ¿verdad? Porque está casado y sabe, vamos a decir, todos los beneficios que trae el matrimonio para los hombres de Dios y para las mujeres de Dios. Amén. Y entonces en el verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, mejor dice, a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nótese que habla en singular y no en plural. No dice cada uno tenga sus propias mujeres y cada uno tenga sus propios maridos. No habla en plural, sino en singular, ¿ok? Entonces, a causa de las fornicaciones, usted entiende lo que significa la palabra fornicación, ¿verdad? A causa de la inmoralidad sexual, a eso es lo que específicamente está diciendo. A causa de tener relaciones sexuales ilícitas, prohibidas por Dios, entonces mejor téngalas, pero téngalas dentro del matrimonio. Tenga las relaciones normales dentro del matrimonio, tenga su propia mujer, tenga su propio hombre, dice él. Así que por esa causa, ya que muchos hombres y ya que muchas mujeres no se pueden quedar solos y no tienen ese don de celibato, es mejor que se casen. Es lo que Pablo está diciendo. Es mejor que tengan un marido y que tengan una esposa. Amén. Bendito sea el Señor. Y luego, hablando ya del matrimonio en sí, dice que hay un deber que el uno tiene que cumplir con el otro. Y entonces dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Yo creo que no tenemos que entrar en detalles porque usted entiende a qué se refiere eso, ¿verdad? Amén.
Lo entiende con claridad. Ahora, no se moleste porque hayan niños escuchando. Entonces dice, pero pastor, esto debería haber tocado entre parejas. No, mi amado hermano, cuando enseñamos la palabra de Dios, debemos de ser amplios en enseñar. Tal vez no vamos a entrar en detalles como les dije anteriormente, pero aún los niños deben de estar escuchando esta palabra porque les va a ayudar a ellos a irse formando un concepto cristiano de lo que es el matrimonio. Amén. Así que la palabra de Dios dice que ahora que la persona se casa, ya el cuerpo de ella no le pertenece solo a ella, pero le pertenece a él. Y el cuerpo de él no le pertenece solo a él, pero le pertenece a ella también. Y hay un deber, o sea, hay como se adquiere un compromiso mutuo de una entrega el uno al otro una vez de que los dos se comprometen en matrimonio. Ambos se poseen físicamente. Amén. Por eso dice, ya no serán más dos, sino uno. Una unión vitalicia y permanente, como hablábamos el domingo. ¿Ok? Así que no se deben, y dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ok? No hay una justificación para que se estén negando el uno al otro, al contrario. Bíblicamente hablando, la Biblia dice que pueden mantener una saludable vida sexual una pareja en su matrimonio, dentro de su matrimonio. ¿Ok? Que la única manera en que esto puede ser evitado es que se pongan de acuerdo, porque van a orar o van a ayunar y van a buscar el rostro del Señor. Entonces que se mantengan un tiempo no muy largo, ¿verdad? Se abstengan el uno del otro para que no sea muy largo, para que no los tiente Satanás, dice. En el verso 6 dice, esto lo digo por vía de concesión y no de mandamiento. O sea, está diciendo, no es que esto es un mandamiento, que ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Lo digo como una vía de concesión. O sea, debería ser así. No sé si me entiende la diferencia. Él no está diciendo, les impongo esta carga, sino que le está diciendo, les recomiendo que lo puedan hacer de esta manera. Amén. En todo caso, amado hermano, como pastor consejero que he tenido que ser durante algunos años, yo creo que la pareja debe dialogar mucho acerca de esto. Y lo dije cuando predicamos acerca de ponerse de acuerdo, porque deben de dialogarlo aún antes de casarse. ¿Me entiende? Aún antes de casarse deberían de dialogarlo para tratar de llegar a un acuerdo, y durante el matrimonio es un asunto que tienen que discutir muy bien ambos sin pelear para que se pongan de acuerdo. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia es clara en lo que está diciendo. No se nieguen el uno al otro. ¿Correcto? Si usted tenía una pregunta acerca de eso, yo creo que aquí tiene una respuesta de parte de Dios. Amén. Luego del verso 7 al 9, él da una opinión para los solteros y las viudas. Así que dice él, empezando del verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro del otro. Está hablando de su celibato. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo es que está Pablo? Pablo está soltero y está solo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Está claro eso? ¿Tendríamos que explicarlo ampliamente? Le digo a los solteros y a las viudas, si es posible que se queden así solitos, sin ningún compromiso, es mejor, dice Pablo. Es mejor, ¿para qué complicarse la vida? ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Dice, pero si no pueden hacerlo, mejor cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. En este caso, está hablando de cómo el deseo sexual puede ser tan fuerte que lleve a las personas a una condición de sufrimiento,
de tristeza, de amargura, por cuanto están siendo atacados en esa área tremendamente. En aquel tiempo, hermano, no es que el pecado no existía en aquel tiempo, el pecado siempre ha existido. Lo que pasa, mi amado hermano, es que en aquel tiempo no habían videos, no había internet, no habían movies, no había tanta pornografía. La vestimenta que se usaba era diferente, totalmente, mi amado hermano. Entonces, en aquel tiempo como que para algunos no era tan problemático casarse o no casarse. ¿Me entiende? En el tiempo que estamos viviendo ahora, estamos siendo atacados. Y estamos siendo atacados todos, pero sobre todo los que no tienen dónde refugiarse. Los solteros están siendo tremendamente atacados en esta área sexual. Y entonces muchos que podrían haberse mantenido célibes para Dios, que podrían haber dedicado sus vidas solamente para servirle al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, con toda su energía, hoy por hoy no lo pueden hacer porque el enemigo está menoscabando esa fuerza y esa energía y los está llevando a una vida de tensión, de provocación, de tentación constante, diaria y continua. Y les es muy difícil poderse sostener. Amén. Así que si usted no sabía esto o lo quería ignorar, yo le pido por favor que nos ayude en oración con todas las personas de la iglesia, sin mencionar nombres, que Dios las conoce y no necesariamente usted tiene que conocerlas o no, pero pedirle a Dios que le dé por favor la ayuda y la fortaleza para que puedan lograr sus metas y hagan las cosas en el orden en que Dios manda. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando usted ve que alguien no hace las cosas como dice la palabra y que aún estaba en la iglesia y da un mal paso en ese sentido, no señale, no juzgue, ore por esa persona, pídale a Dios por su recuperación, porque esa persona se vuelva al Señor, porque es algo muy difícil, amado hermano. Es muy, muy difícil. Amén. Es importante y habla acerca de las viudas también. ¿Por qué? Porque muchas enviudan y a veces le dicen, mira, y usted, no, pues yo sola, yo estoy bien, pero eso es mentira, lo dicen de labios para afuera. Porque en realidad el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y no es bueno por muchas causas y por muchas cosas, mi amado hermano. Así que es mejor casarse. Si tiene la facilidad o la oportunidad, es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Y eso lo dice la palabra del Señor en este caso. Luego en el verso 10 al 11, él se refiere o da una opinión acerca de la separación o el divorcio entre parejas creyentes. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, Pablo expresa cómo él no está de acuerdo con el divorcio, mi amado hermano. Si usted busca el divorcio en la palabra de Dios, no va a encontrar una gran cantidad de pasajes que hablen de él. Va a encontrar algunos pasajes que hablan de él o que se refieren directamente a él, porque el divorcio, mi amado hermano, no está en la voluntad y el propósito de Dios. No es algo que a Dios le agrade el divorcio. Cuando en Mateo capítulo 19, y si usted quiere aprender algo sobre lo que Jesús opinó acerca del divorcio, apunte esa cita bíblica y la lee, Mateo capítulo 19. Cuando los fariseos quisieron saber lo que Jesús opinaba sobre el divorcio y le dijeron que por qué Moisés había permitido, él dijo, sí, Moisés lo permitió, dijo, pero en el principio no fue así. Se fue al puro principio de cuando Dios creó al hombre y a la mujer y de cómo Dios bendijo esa unión y dijo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén. Quisiera que lo leyéramos porque veo como un signo de pregunta ahí en su carita y yo quiero que vayamos a leerlo un momento. Mateo capítulo 19
para poder clarificar un poco esto. Mateo capítulo 19, del verso 1 en adelante, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En este caso, repudiar es divorciarse. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Ok? Usted debe de estudiar profundamente ese pasaje para entender cuál es la perspectiva de Jesucristo acerca del divorcio. Y él dice: en el principio no fue así, o sea, no se permitía el divorcio. Dios quería, por eso hizo un hombre y una mujer y los unió en matrimonio para que no se separaran, que ya no fueran dos, sino una sola carne, y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero si Moisés permitió, o sea, si dio vamos a decir, una pequeña licencia en la ley para que el hombre repudiara a su mujer, dice: lo hizo por la dureza de vuestros corazones. ¿Por qué? Por la dureza de vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas que quieren llevar a una pareja a divorciarse, esa pareja debe meterse con Dios de corazón para pedirle a Dios que les ayude a buscar una solución a su problema matrimonial. Y el divorcio no es la solución, ni es la voluntad de Dios. Amén. Cuando hay dureza en el corazón es cuando la persona se cierra y dice: no, usted y yo ya no, esto está irremediablemente disuelto, ya usted y yo no podemos continuar. Hay dureza en el corazón, porque cualquier persona que se humilla y que se somete a Dios, Dios puede cambiar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Amén. Bendito sea el Señor. Solamente quiero hacer la salvedad: cuando está viendo abuso físico, cuando está viendo abuso sexual, aún hacia los hijos dentro de la familia, cuando está viendo violencia intrafamiliar, muchas veces se tiene que dar el divorcio. Muchas veces, porque se llegan a situaciones que ya son insoportables. Yo no puedo estar de acuerdo con que una mujer permanezca casada con un hombre que la está abusando, que la está golpeando, que la está maltratando, que está violentando su integridad física. No puedo estar de acuerdo con que esa persona permanezca casada. Tampoco puedo estar de acuerdo en un matrimonio donde se están maltratando a los hijos, donde se les está golpeando o se les está llevando algún tipo de abuso físico o emocional o menos sexual, todavía menos todavía. Eso es permitido. Si es penado por las leyes de esta tierra, mucho más va a ser penado por las leyes de Dios. Amén. Entonces, amado hermano, como los tiempos han ido cambiando y las culturas cada día, en lugar de regenerarse, más bien se degeneran, a veces hay que llegar al punto donde no quisiéramos llegar, pero se tiene que llegar al divorcio. Sin embargo, no se puede juzgar algo generalmente, sino que cada caso hay que analizarlo particularmente para ver qué fue lo que pasó y cómo se pudiera buscar un remedio, una solución ante aquello que está sucediendo. ¿Ok? Bendito sea el Señor para siempre. Así que Pablo también expresa que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. O sea, está hablando en el verso 11 de la posibilidad de una reconciliación. Amén. Siempre, a veces, hermano, es prudente si una pareja está teniendo muchos problemas, y estamos hablando de parejas creyentes, ahí no estamos hablando todavía de parejas de incrédulos, estamos hablando de parejas cristianas, creyentes.
A veces si hay mucho problema, mucho roce en una pareja, es bueno que se distancien un poquito. Es bueno que se distancien un poco. ¿Me entiende? Y que después de orar mucho, después de conversar, de que alguien esté mediando entre ellos, pueda haber una reconciliación. ¿Me entiende? Pero una reconciliación ya bajo términos diferentes de como estaban antes. Amén. Entonces dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese. Amén. Es lo que es la alternativa que Pablo dice para los creyentes, que existe la posibilidad de reconciliarse. Y luego al final advierte y dice que el marido no abandone a su mujer. Me parece que en aquellas épocas las estadísticas eran menos altas que las de ahora. En aquella época yo creo que los hombres eran más responsables con sus mujeres que tomaban por esposas. Pero en esta época, mi amado hermano, ese versículo como que golpea, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de mujeres que han sido abandonadas por sus maridos. Y Pablo advierte que el marido no abandone a su mujer, dice Pablo. El creyente, el marido cristiano, nunca debe hacer abandono de su casa y nunca debe abandonar a su mujer. Amén. Bendito sea el Señor. Bien. Y entonces, continuando con estas divisiones, amado hermano, vemos que del verso 12 al 17, ahora Pablo va a hablar entre matrimonios entre creyentes y no creyentes, ¿verdad? Entonces, dice en el verso 12, a los demás digo yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. ¿Ok? Si acaso acá habrá alguna pareja donde ella es cristiana y él todavía no se ha convertido, o viceversa, él es cristiano y todavía su esposa no está aquí, no se ha convertido, entonces dice aquí la palabra que Pablo le está diciendo es que si esa pareja con la cual usted vive está de acuerdo en vivir con usted, aunque sabe que usted se hizo cristiano, no la abandone. Eso es lo que dice la palabra. Y si ese hombre con el cual la mujer vive quiere continuar su relación de pareja, de matrimonio con usted, aunque sabe que usted se hizo cristiana y que ahora usted viene a la iglesia y ora y busca de Dios, no lo abandone tampoco. A veces decimos, están en yugo desigual, sepárese inmediatamente. Eso es falta de sabiduría, hermano. Y eso no entra en la palabra de Dios. El yugo desigual, mi amado hermano, tiene que ver cuando la persona es creyente y va a iniciar una relación con otra persona. Se va a dar inicio a una relación. Ahí cabe el yugo desigual del cual Pablo habla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero cuando a la persona viene en esa condición a los caminos de Dios, debe de, si la otra persona está de acuerdo, debe de mantenerse en esa condición. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si está de acuerdo en continuar, no se separe. ¿Por qué razón? Y luego Pablo empieza a dar algunas razones pertinentes del por qué es mejor que no se separe. Dice, verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Ahora que la persona se convierte al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en esa persona. Amén. Y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que el poder y la nueva naturaleza que esa persona recibe cuando se convierte en Jesucristo es más fuerte que todo el satanismo que pueda tener la otra persona que es cónyuge, ¿me entiende? Y que no es cristiana. Significa que si esta persona se convirtió de verdad y su marido no es creyente, existen una gran cantidad de probabilidades de que ese marido termine convirtiéndose al reino de los cielos, termine convirtiéndose a Jesucristo, si esa persona es cristiana de verdad. Amén. Y quiero enfatizar eso, si es creyente o cristiana
de verdad. Amén. Y viceversa, si el marido se convirtió de corazón, ahora esa mujer, aunque no sea cristiana, aunque sea una impía empedernida, va a tener un hombre que va a orar por ella. ¿Me entiende? Va a tener un hombre santo a la par de ella. Y cada vez que se acuesten en su cama, va a haber santidad en esa cama por causa de aquel que es santo delante de Dios. Amén. Entonces dice aquí la palabra, mi amado hermano, que no se separe porque existe toda la posibilidad de que aquella mujer sea santificada en su marido y que el marido sea santificado en su mujer. En el verso 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Usted no lo sabe, pero puede ser así y ha sucedido ya muchas veces. Aquí hemos tenido señoras que empezaron a venir solas. ¿Y qué tal que nosotros aplicáramos esta regla? No, ahora como usted es cristiana, deje ese viejo botado, viejo irresponsable, borracho, déjelo botado y venga usted a buscar de Dios y ya está. No, siga con él, dele testimonio, ore por él, sométase como dice la palabra de Dios y se lo va a ganar para el reino de los cielos. Y muchos de ellos están aquí, hermano. No sé si están aquí hoy, pero muchos de ellos están aquí. Amén. Y viceversa. Y en este aspecto, tal vez debo llamarle un poquito la atención a los hombres, porque las mujeres como que son un poquito más pacientes y más perseverantes, y algunos hombres como que no quieren esperar. No, ya mi esposa no quiere, mi esposa no busca, ella no quiere venir, y si no lo quiere hacer, es porque no se le está dando un testimonio claro, hermano. ¿Me entiende? Es porque no se le está enseñando lo que es ser cristiano de verdad. Si una persona se convierte al Señor Jesucristo, su pareja va a ser la primera que se va a dar cuenta que algo le pasó a esa persona. Su pareja es la primera que va a identificar señales y características de que esa persona ahora tiene una nueva vida. Ya no lo va a escuchar hablando igual. Ya no lo va a escuchar usando las mismas palabras. Ya no lo va a ver actuando de la misma forma. ¿Por qué? Porque se supone que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, y esto llama mucho la atención, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchos maridos han sido ganados por sus esposas. Maridos que no eran creyentes, maridos que eran hombres terribles, de mal carácter, de mal genio, llenos de vicios. Aquella mujer sabia y prudente y devota de Dios se lo ganó para el reino de los cielos. Y es aplicable esa palabra también para los hombres. El hombre que tiene una mujer que no es cristiana también tiene que, sin palabras, demostrarle que ahora tiene una nueva vida en Cristo. Amén. Porque a veces queremos convencerlos con palabras y entramos en un pleito, entramos en una discusión y mire que es que usted si sigue así se va a ir al infierno y yo quiero que usted vaya a mi iglesia y ahí sí para que escuche la palabra, y aquel como no es hijo de Dios le repugna todo lo que tiene que ver con la Biblia, le repugna todo lo que tiene que ver con la oración porque no es hijo de Dios, no tiene una nueva naturaleza. Amén. Y es un bla 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 que termina cansándolo y aquel hombre dice, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a separar porque yo a usted no la soporto. Pero ahí dice la palabra, dice que se los ganen sin palabras, con un testimonio, amén, con oraciones por aquel hombre, dándole o demostrándole una conducta casta y respetuosa. Cuando el marido ve que la mujer lo respeta, hermano, empieza a dejarse doblar el brazo, hermano, empieza a ceder. Amén. Cuando la mujer ve que el hombre
es diferente, ya no grita tanto, ya es un hombre más comedido, más paciente, llega temprano a la casa, más responsable, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esta mujer dice, algo le está pasando a mi marido, me lo cambiaron. Un día voy a ir a esa iglesia, aunque sea por curiosidad, a ver qué es lo que está pasando ahí. Y vienen y muchas de ellas se convierten, hermano. Amén. Por eso Pablo recomienda que no lo abandone, mi amado hermano. La santidad de él o de ella atraen las bendiciones de Dios sobre ese hogar y sobre sus hijos. Si usted es un hombre santo, si usted es una mujer santa que está haciendo la voluntad de Dios, créame que Dios le va a bendecir. Amén. Y si Dios le bendice a usted y usted tiene un marido impío, ese marido impío va a ser bendecido por causa suya. Amén. Y si usted es un hombre de Dios y su mujer no, pero usted busca de Dios, Dios lo va a bendecir a usted. Y aunque tenga hijos que no sean cristianos, van a ser bendecidos porque Dios lo está bendiciendo a usted. Amén. Cuando Dios bendecía a José, ¿se acuerdan? José, el hijo de Jacob, dice que toda la casa de Potifar estaba en paz y todo prosperaba en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque José era un hombre íntegro delante de Dios. Y por causa de la integridad de José, Dios bendecía todo lo que José hacía y el lugar donde José estaba. Así que si aquí tenemos hombres íntegros que buscan de Dios, aunque sus esposas no sean cristianas. Muchos hombres, a mí me da lástima, me molesta cuando me dicen, ¿sabe qué, pastor? Ya yo no puedo continuar, yo no puedo seguir en la iglesia, porque es que mi esposa no me ayuda, es que mi esposa no se convirtió, es que mi esposa no me apoya, siempre es un pleito cuando vengo a la iglesia, siempre aquí. Pues tiene que seguir adelante. Usted no sabe qué día, en qué momento. Tal vez faltan meses o días para que se le convierta, pero no se puede dar por vencido. Igualmente la esposa tiene que perseverar también. Tiene que perseverar orando por su marido. Pero es que por más que oro, más bien se pone peor. Cuando oro por él se torea más. No importa, siga orando. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Reclámelo para el reino de los cielos, átelo cuando él está dormido y está roncando, ponga su mano sobre él y diga, yo lo ato para el reino de los cielos, desato el poder del pecado y las tinieblas sobre este hombre, declaro que es un hijo de Dios, empiece a llamar las cosas que no son como si fueran, porque los hijos de Dios así es como trabajamos, hermano. Entonces Pablo dice, si alguien tiene marido que no es creyente, no lo abandone. Y si tiene una esposa que no sea creyente, no la abandone, porque hay una santificación. Pero, verso 15, 7:15, estamos en 1 Corintios. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, no hay una obligación, bíblicamente hablando, no hay una obligación de que si la persona aquella se quiere separar, de que usted trate por todos los medios de que no se separe. De que usted le ruegue y que usted le diga, no, entonces yo no vuelvo a la iglesia, entonces yo no voy para que usted siga conmigo, no me abandone, por favor. Eso es exactamente lo que el diablo quería. Eso es exactamente lo que el diablo quería. No hay nada más importante, hermano y hermana. No hay nada más importante que usted siga a Dios con todo su corazón. Y no importa lo que usted tenga que dejar, con tal de que usted siga a Jesucristo. Amén. Aunque sea un marido de años, si él no quiere seguir al Señor y le amenaza, le pone un ultimátum de que la va a dejar botada. La Biblia dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Si se quiere ir, usted no lo puede obligar a que esté con usted. Si aquel impío, empedernido, incrédulo no quiere permanecer a su lado, déjelo que se vaya. Tal vez en vuelta del tiempo el Señor pueda que se lo traiga convertido, puede ser. Pero en tal caso, dice, usted, hombre, ni usted, mujer, están sujetos a esclavitud.
No tenemos por qué entrar en un tipo de esclavitud ni de servidumbre. Eso no le agrada a Dios, porque dice que el Señor nos compró por precio y nos llamó a que estemos en paz. Amén. No a que por causa de aquella persona usted se atormente su vida. Gloria al Señor para siempre. Así que si el marido incrédulo se quiere separar, que se separe. Y si la mujer incrédula se quiere separar y dice, no, ¿sabes qué? Es que no, yo no comparto esa iglesia, a mí me enseñaron diferente y usted y yo no podemos vivir así. Elige la iglesia o yo. Lo siento, mijita. Lo siento, yo elijo a Jesucristo. Amén. No hay necesidad de estar aguantando humillaciones o vejaciones o maltratos solo porque nos hicimos cristianos. No hay necesidad de eso. Luego del verso 18 al 24 toca el tema de la circuncisión y la esclavitud, cosa que en nuestra cultura no se acostumbra ya. Así que no vale la pena entrar sobre ese tema. Del verso 25 al 28 habla sobre las vírgenes, acerca de que se casen o no se casen, ¿verdad? Y vuelve Pablo a insistir diciendo, es mejor que se queden solteritas y se consagren para Dios. Es mejor que se queden solteras y se consagren para Dios. Casarse no es pecado. Pablo les dice ahí, y no lo quiero volver a leer porque ya lo leímos. Casarse, que se casen las vírgenes, dicen, no es pecado, pero si se quedan solteras y se consagran para Dios, es mejor todavía. Todavía es mejor. ¿Por qué? Bueno, cuando uno es soltero no entiende todas las responsabilidades que le va a demandar su vida de casado. Cuando usted es soltero, usted entra y sale, usted se levanta y se acuesta a diferentes horas y casi nadie se mete con usted. Lo que usted se gana se queda en su bolsa y usted sabe cómo lo gasta. Pero cuando se casa, otro gallo canta. Cuando se casa, la historia cambia radicalmente. Yo me casé, hermano, y yo pensé que todavía seguía soltero. Salía del trabajo y me iba para donde mi mamá, a estar con mis hermanos, y cuando llegaba a la casa mi esposa estaba feliz, que aplaudía. Estaba enojada con una cara larga, y lo peor de todo es que tenía razón. Yo me casé para compartir mi vida con ella, no con mi familia. Pero yo no lo entendía, hermano, me costó tiempo entenderlo, hasta que entendí que ya tenía que separarme de mi mamá, separarme de mis hermanos, separarme de mis amigos y dedicarme a mi casa, dedicarme a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos que ya pronto íbamos a tener. Yo no lo entendí, hermano. Fue duro en un principio decir, bueno, es que ya ahora yo tengo que hacerme más responsable. De dicho sea de paso, era un irresponsable. Nadie me había enseñado responsabilidad, era un gran irresponsable. Yo no sé mi esposa cómo se animó. Poco a poco fui entendiendo la gran responsabilidad en la cual me había metido. Poco a poco fui entendiendo. Pablo lo dice aquí, hermano, pero a veces nosotros no lo entendemos. Verso 28. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca, pero los tales, dice, tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Y esa aflicción de la carne no está hablando de relaciones sexuales, no se refiere a eso, se refiere a las preocupaciones cotidianas del matrimonio. Las preocupaciones de todos los días, las responsabilidades de todos los días, el trabajo de todos los días, aunque te sientas enfermo, si hay una familia que depende de ti, tú tienes que ir a trabajar. Ya no te vas a quedar echado hasta las 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, no. Hay que levantarse a ir a buscar el trabajo, mi amado hermano, porque hay biles que pagar, hay niños que mantener, hay una casa que hay que administrar. Es una gran responsabilidad. Entonces Pablo dice, mejor se quedan solteritos, ¿para qué se meten en problemas? Mejor se quedan solteritos, dice Pablo. Yo les quiero evitar esa fatiga. Yo les quiero evitar esos problemas. Si ustedes añoran servirle al Señor, dice Pablo, solitos le van a servir muy bien a Dios.
van a ir a viajes misioneros, no tienen que pedirle permiso a nadie, nadie los está esperando aquí, pueden ir a África, pueden ir a Alaska, pueden ir a cualquier parte donde Dios los llame a servirle. No van a tener trabas ni ataduras, pero si se casan, ay, 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 ahí va a estar Zoila ahí diciéndole cosas. ¿Por qué ahora me vas a dejar abandonada? No, yo no quiero ir allá, ya es muy frío. Que mire que a mí me pican los mosquitos. Que mire que aquí, que... Señor. Ahí no hay ni donde acostarse, ahí no hay donde dormir, ahí no hay que comer. Yo les quiero evitar las aflicciones, dice Pablo, que vienen con el matrimonio. Que ustedes no las están viendo, pero yo se las quiero evitar, dice Pablo. Así que si se quieren quedar solteritas y solamente consagrarse para Dios, fantástico. Y si se quieren quedar solteros y consagrarse a Dios, mejor todavía. Dios sabrá recompensarles allá en el cielo lo que no pudieron disfrutar aquí en la tierra. Pero si se casan, no es que hacen mal, dice. Si se casan, está bien. Está bien. Lo único es que se están complicando un poco más la vida. Es lo que Pablo les está diciendo. Se están complicando un poco más la vida porque las cosas en el matrimonio no son un juego como cuando estamos solteros, son cosas serias, mi amado hermano. Es mejor, hermano, no tener un cónyuge que tener un cónyuge equivocado. Amén. Acerca del matrimonio, hermano, es muy importante que usted ore mucho si usted está soltero o soltera. Y si usted quiere casarse, es muy importante que ore mucho, porque bíblicamente hablando como creyente, Dios no permite, no está de acuerdo con el divorcio. Así que una vez que usted dice sí en el altar, es para el resto de la vida. Siendo cristiano, ¿verdad? Estoy hablando entre cristianos que saben lo que están haciendo. Porque el matrimonio no es un asunto de amor y de besitos y romanticismo, no. Eso se pasa con el tiempo, se acaba. Lo que queda es un compromiso. Un compromiso vitalicio el resto de la vida. Amén. Así que si usted tiene planes, órele mucho a Dios. Pídale mucho al Señor que le quite esas ideas. Dicen que el matrimonio es como un tren donde los que están arriba se quieren bajar y los que están abajo se quieren subir, dicen. Bien, el apóstol Pablo concluye esta carta diciendo en el verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, dice Pablo, todo lo que ustedes me dijeron es importante, pero es más importante el reino de los cielos, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que el que esté casado, busque a Dios como si no estuviera casado. No es que abandone a su esposa, no, ya dijo que no abandone a su esposa, pero dice, métase con Dios como si no estuviera casado. Amén. El que está soltero, conságrese al Señor. No se apeguen tanto a las cosas que este mundo ofrece. ¿Quién dice que si usted no se casa es un hombre fracasado? Lo dice la sociedad, lo dice la cultura, pero la Biblia no lo dice, hermano. La Biblia no lo dice. Usted será un hombre fracasado si nunca se consagra para Dios. Será una mujer fracasada si nunca se consagra para Dios. Pero si se consagra a Dios siendo soltera, Dios le puede usar poderosa y tremendamente, hermano. Dios le puede usar poderosamente, hermano. Además, he leído en libros acerca de hombres y mujeres de Dios que Dios los usaba, pero en una forma increíble cuando eran solteros. Se casaron y se les vino abajo el ministerio. Se les vino abajo el ministerio. Una de ellas fue Kathryn Kuhlman. Si usted lee acerca de ella, se da cuenta que su matrimonio fue un fracaso. Amy Semple McPherson también fue otra mujer que cuando se casó echó a perder su ministerio. Tremendo ministerio que tenía esta mujer.
Pero si se casa hace bien, pero si no se casa hace mejor. Son las palabras del apóstol Pablo para todos nosotros, hermano. Es más importante lo que nos espera en la eternidad que lo que podamos vivir cómodamente en esta tierra. Amén. Póngase de pie y vamos a orar para terminar. Esto es más una enseñanza que una predicación. Espero que usted haya podido captar lo que Pablo le quiso hablar a la iglesia de Corinto acerca de los problemas que estaban enfrentando. Señor, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú no nos dejaste sin instrucción, sino que nos dejaste escritas estas preciosas cartas, Señor, que fueron enseñanza gratificante para la iglesia en aquel entonces y lo son para nuestra iglesia en este momento, Padre. Permite que estos principios poderosos, Señor, se posesionen en nuestras vidas, se posesionen en nuestras familias y nosotros aprendamos a comportarnos, Señor, como tú quieres que lo hagamos, en el orden, Señor, que tú has establecido en tu palabra, como esposos, como esposas, Señor, como personas que solamente quieren hacer tu voluntad y vivir para hacer lo que tú nos demandas a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias como pastor de esta iglesia. Bendigo a cada uno de ellos, Padre. Bendigo a cada pareja que aquí está representada, matrimonios, Señor. Todos los bendigo en el nombre de Jesús. Te ruego por los solteros y las solteras para que tú, Señor, los dirijas, para que tú los guíes, Señor, y que ellos no se equivoquen a la hora de tomar una decisión, pero que tomen la decisión que tú quieres que ellos tomen, Padre. Sosténlos con tu diestra poderosa en el nombre de Jesucristo. Padre, restaura nuestros hogares, restaura nuestras familias, restaura nuestros matrimonios. Lo necesitamos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, mi amado hermano, por